Bueno, creo que ya. Bueno, la historia clínica es sobre la película del Príncipe de las Mareas. En cuanto a los datos generales, pues el paciente es Tom Wingo, 40 años, es un masculino, mestizo, evangélico, estado civil casado con una universidad completa, ocupación es entrenador de fútbol americano y profesor de literatura, el lugar de nacimiento en la isla Sullivans, en Carolina del Sur, el lugar de residencia en la Carolina del Sur, y el informante es el paciente. Historiadores: Daniel Camayes, Fabián Murcia, Héctor Martínez, Mary Matute y José Girón. En cuanto al síntoma principal, tenemos que era irritabilidad, anedonia y aislamiento. Y el motivo de consulta es que el paciente refirió que me he estado alejando de mi esposa y ya no sé qué siento. En cuanto a la historia de la enfermedad actual, pues el paciente masculino de 40 años se presenta a la clínica del Hospital Mario Mendoza. El paciente refiere una extensa historia de tristeza desde su niñez, en la cual vivía junto a su madre, hermana gemela, hermano mayor y un padre violento, tanto verbal como físicamente, siendo los únicos habitantes de esa isla. A la edad de 4 años comenzó a ver cómo su padre agredía verbal y físicamente a su madre y también a él, a lo que respondía con episodios de escape de su casa junto a sus hermanos lanzándose al lago como método de alivio temporal. A la edad de 6 años, su mamá quedó embarazada, llegando a tener el embarazo a término, pero el bebé nació muerto y el papá les dijo que era culpa de ellos, ya que eran muy malos. La mamá decide congelar el cuerpo del bebé y en la noche de ese día presencia a su hermana gemela sosteniendo el cuerpo muerto de su hermano y susurrando: qué bueno que no te tocara vivir con nosotros. Evento que su hermana no recuerda. Cuando la hermana y el paciente estaban cumpliendo 12 años, presencia a su padre agrediendo físicamente a su madre y a su hermano dispararle al televisor en medio de la discusión, creando un sentimiento de enojo, de enojo hacia su padre desde entonces. A la edad de 13 años, es abusado sexualmente junto a su hermana y madre por 3 presidiarios que escaparon de la cárcel hasta que su hermano mayor entró a la casa y mató a los agresores con ayuda de la madre, acordando no hablar de eso nunca más y no mencionarlo a su padre, ya que la madre los amenazó de que ella se iría de la casa si llegasen a hablar del evento, enterrando los cuerpos en la isla, por lo cual manifiesta que se sentía muy mal, ya que no pudo hacer nada para evitar el acto y defender a su mamá y su hermana gemela, queriéndose morir en ese momento. 3 días después, su hermana gemela tiene su primer intento suicida. 2 años después, sus padres se divorcian. A la edad de 17 años, el paciente indica el inicio del consumo del tabaco fumando una caja de cigarrillos al día. Su madre se vuelve a casar en 2005 con una persona conocida de su niñez que lo agredió físicamente a sus 15 años en una visita a su casa. En 2018, su hermano muere en un conflicto armado con la policía, lo que lo lleva a sentirse más triste y lastimado emocionalmente. Tras este acontecimiento, el paciente decide abandonar su trabajo y manteniéndose desempleado hasta la fecha y sin ganas de retomarlo. Asimismo, la muerte de su hermana provocó el segundo intento suicida de su hermana gemela, lo que le generó al paciente mayor tristeza. Él manifiesta sentirse aislado de su familia en los últimos 2 años, diciendo que ya no sabe qué siente por nadie y recibiendo reclamos constantes de su esposa de distanciamiento de ella y falta de interés sexual y de iniciativa en la relación. En mayo del presente año, el paciente relata que recibió una visita inesperada de su madre, en la que ella le informa que su hermana gemela tuvo un tercer intento suicida, lo que generó en él tristeza y preocupación y desató una pelea con su madre, culpándola de todo lo que sufrieron él y sus hermanos durante la infancia. A raíz de esto, el paciente decidió viajar a la ciudad de Nueva York, donde se encuentra ingresada su hermana. Al llegar, el paciente visita a la psiquiatra a cargo de su hermana y en este momento relata sentirse lleno de enojo, argumentando que los psiquiatras no han podido curar a su hermana después de tantos años. El paciente accede a colaborar con la psiquiatra proporcionándole datos de su infancia que pudiesen contribuir en el tratamiento de su hermana. Sin embargo, durante este proceso, el paciente muestra múltiples episodios de ira en sus entrevistas con la psiquiatra. El paciente dice que mientras permanecía visitando a su hermana, se enteró de que su esposa lo engañaba y que estaba pensando en divorciarse de él, lo que lo llevó a culparse a sí mismo, diciendo que es causa de sus actitudes indiferentes con ella y que no sabe de qué modo reparar su matrimonio. Durante este tiempo, el paciente establece una relación física y emocional con la psiquiatra que atendía a su hermana y al mismo tiempo se entera que su hermana había decidido ocultar su identidad real
haciéndose pasar por otra persona para escribir historias traumáticas de su niñez, lo que lo lleva a sentirse confundido y molesto y a confrontar a la psiquiatra en busca de respuestas. Y durante este fuerte confrontamiento, la psiquiatra tiene un comportamiento agresivo, reaccionando lanzándole un diccionario, hiriéndole físicamente, causando una herida, lo que el paciente dijo no querer ser curado, porque era mejor desangrarse hasta morir. El paciente refiere también sentirse inútil, ya que decía que todos los problemas que habían en su familia los arreglaba su hermano mayor, Luke, y no él. Entonces, del síndrome identificado en este caso es el síndrome depresivo. Con los síntomas presentes tenemos tristeza, anedonia, ideas de culpa, irritabilidad, aislamiento social, falta de iniciativa, ideas de minusvalía, ideas de muerte y sensación de incompetencia. De los síntomas ausentes tenemos fatiga, alteración del sueño, aburrimiento, ideas de vergüenza, molestias físicas inespecíficas y desconcentración. Entonces ahora continúa Mary. Buenas tardes. Creo que ya está el doctor, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Sí. ¿Me escuchan? Bueno, sí. Sí. Sí, Ok, escuchamos. muy bien. Qué rápido leyeron esa historia clínica. Lo siento. No, yo la historia clínica la leo. No sé si están Ok. grabando. Sí, sí, yo Sí. puse a grabar. Oh, ok, muy bien. Ahí después me pasan Ok. el video. Bueno, entonces ya continuando, en funciones orgánicas generales no hay ninguna alteración. En el apartado de interrogatorio por órganos, aparatos y sistemas tampoco se encuentra alteración. Entonces, vamos ya a antecedentes. Entonces, con respecto a los antecedentes familiares, en la vida familiar el paciente proviene de un hogar conflictivo y desintegrado, ya que sus papás se separaron cuando él tenía 15 años. Él relata que su madre se volvió a casar y que mantiene una relación conflictiva con su padrastro. Tiene dos hermanos, una hermana gemela con antecedentes de intentos suicidas y su hermano fallecido hace 2 años en un conflicto con la policía. Con respecto al padre del paciente, él relata que es camaronero y refiere una mala relación con él, ya que durante vivieron juntos era bastante violento y que los agredía constantemente física y verbalmente. Se desconocen en el padre antecedentes de enfermedades psiquiátricas y se niega el abuso de alcohol y drogas. Con respecto a la madre, es ama de casa, el paciente sostiene una relación distante con ella porque la culpa de muchas de las cosas que sus hermanos y él sufrieron durante la niñez. En la madre también se desconocen antecedentes de enfermedades psiquiátricas y se niega el abuso de alcohol y drogas. Con respecto a los hermanos, Savannah, que es la hermana gemela del paciente, es escritora. El paciente mantiene una buena relación con ella y tiene antecedentes de intentos suicidas a los 13 años y uno en la actualidad que lo mantiene ingresada en un hospital psiquiátrico. También tuvo uno a los días del fallecimiento de su hermano mayor. Luke es el hermano mayor de nuestro paciente, es fallecido hace 2 años durante un conflicto con la policía. Durante su niñez, Luke se mostraba protector con sus hermanos menores y el paciente refiere haber tenido una buena relación con Luke. Con respecto a la vida marital, se casó a los 31 años después de 7 años de relación. Procrearon 3 hijas. Su esposa Sally es doctora y trabaja durante todo el día mientras él se queda en casa. El paciente refiere una relación completamente distante durante los últimos años y relata que durante el último año su esposa lo engañó con un compañero de trabajo y posteriormente él también se vio involucrado sexual y emocionalmente con otra persona, pero que después de un tiempo separados ellos decidieron retomar su matrimonio. Su esposa Sally tiene 38 años, como ya lo mencionamos, es doctora, ella le proporciona apoyo económico al paciente y niega enfermedades médicas psiquiátricas y no psiquiátricas. También se niegan hábitos nocivos. Con respecto a los hijos, el paciente refiere a mantener una buena relación con sus 3 hijas, a quienes ama, protege y con quienes disfruta pasar tiempo juntos. Luego ahí podemos observar el familiograma. ¿Algún comentario con el familiograma? No, solamente, bueno, sí. El paciente haciendo énfasis en lo que ya mencionamos en la historia clínica, que él
tiene antecedentes como hábito nocivo el uso del tabaco desde los 17 años. Su hermana gemela, ella comparte también una enfermedad psiquiátrica similar a la del paciente. ¿Y qué más? Bueno, la relación conflictiva que él mantiene con su padre, con su madre y con su padrastro. También observamos ahí el bebé que falleció y también su hermano mayor que falleció. Con su hermano mayor y su hermana y sus hijos mantiene una relación buena. Y con su esposa Sally una relación distante. Ok, tienen el familiograma en visión a espejo, ¿verdad? Porque recordamos que de izquierda a derecha son las edades. El hermano mayor tendría que estar al lado izquierdo. No sé si me explico. Y las edades de las niñas tendrían que ser 13, en el orden en que se tenían que colocar en el familiograma, 13, 7 y 4. De mayor a menor, de izquierda a derecha. De mayor a menor, correcto. Sí. Ok, Bueno. sigamos. Esa es la observación del familiograma. Continuando con la línea de vida, el paciente nació en 1980. En 1986 muere su hermano menor. En 1993 sufre el episodio de abuso sexual. Él, su hermana gemela y su mamá. Y en ese mismo año su hermana gemela tiene su primer intento suicida. En 1995 se separan sus padres. En 2005 su madre vuelve a casarse. En 2018 muere su hermano mayor en un conflicto con la policía. Y aquí Savannah tiene nuevamente un intento suicida y en 2020 tiene el último intento suicida. Y faltaría también el antecedente de que él descubrió la infidelidad por parte de la esposa, que considero yo que podría ser un estresor importante, ¿no? Sí, entonces eso iría incluido en 2020, cuando él descubre la infidelidad de su esposa. Correcto, muy bien. Bueno, continuamos con los antecedentes personales. Con respecto a su historia pre y postnatal, su madre le mencionó que fue un embarazo deseado sin complicaciones y que ella asistió a controles prenatales. El embarazo fue pretérmino por ser gemelos, pero sin complicaciones durante la gestación. El parto mediante cesárea, atendido en el hospital escolar universitario, se niegan complicaciones, reanimación, trauma o asfixia. La lactancia fue artificial, pero se desconoce la edad a la que la dejó. Con respecto al desarrollo psicomotor, él empezó a hablar a los 11 años, a los 11 meses, y a caminar a los 10 meses. Los rasgos del desarrollo, Tom alcanzó el control de esfínteres a los 2 años y medio, afirma ansiedad de separación, terrores nocturnos y pesadillas. El paciente niega fobias, berrinches, tics, rasgos obsesivos y onicofagia. En abuso sexual y violencia, el paciente relata sufrir maltrato físico y verbal por parte de su padre durante su niñez y también ser abusado sexualmente a los 13 años, al mismo tiempo que su hermana y su mamá por 3 presidiarios que entraron a su casa. En problemas con la justicia se niegan detenciones y delitos cometidos. En la personalidad previa, el paciente de niño era tímido y callado, pero le gustaba jugar con sus hermanos y afirma una buena relación con ellos. Es capaz de tomar sus propias decisiones, puede cuidarse a sí mismo, pero refiere que siempre ha preferido mantenerse alejado de las personas. También refiere que siempre ha sido impulsivo, rencoroso y que no perdona fácilmente. No ha sido cruel y se preocupa mucho por el bienestar de sus 3 hijas. Empezó a fumar a los 17 años y nunca lo dejó. En su historia sexual, inicia su vida sexual a los 19 años, es heterosexual, ha tenido 3 parejas sexuales, niega haber tenido infecciones de transmisión sexual y afirma una vida sexual satisfactoria. Con respecto a su trabajo, actualmente se encuentra desempleado después de abandonar su trabajo hace 2 años. Recordemos que, como decíamos en la EA, él abandonó su trabajo a raíz de la muerte de su hermano mayor. Niega, pero relata que mientras trabajó como entrenador de fútbol mantenía una relación distante con sus compañeros de trabajo. En la escolaridad, el paciente refiere haber terminado universidad después de estudiar deportes y literatura,
Relata que tuvo un rendimiento escolar académico regular y que no mantenía relaciones muy cercanas con sus compañeros. Con respecto a hábitos, afirma el consumo de tabaco desde los 17 años y que no desea dejarlo aunque sabe que le causa daño, ni el consumo de alcohol u otras sustancias. En antecedentes médicos no psiquiátricos, niega padecer de una enfermedad médica no psiquiatra. En antecedentes personales psiquiátricos, relata que nunca antes asistió a consultas psiquiátricas. En antecedentes familiares médicos psiquiátricos, afirma que su hermana gemela tiene antecedentes de depresión y de 2 intentos suicidas previos al actual, y que a causa del último se encuentra hospitalizada en una clínica psiquiátrica. En antecedentes familiares médicos no psiquiátricos, el paciente desconoce padecimientos médicos en su familia. Con respecto al examen físico, no hubo alteraciones. Con respecto al examen físico de regiones y órganos, tampoco no se encontró ningún tipo de alteración en él. Entonces, en el examen neurológico también todo dentro de lo normal. No se encontraron alteraciones. Sistema motor también, todo normal. Entonces, con esto llegamos ya al examen mental. ¿Tienen alguna consulta? No. No, Mary. Está bien. Entonces, Ani. Bueno, entonces voy a seguir yo. ¿Se escucha, verdad? ¿Quién ¿O no? sigue? Yo. ¿Quién ¿Se es yo? escucha? Anielka. Ah, ok, muy bien, Anielka. Sí se le escucha. Bueno. Bueno. Entonces vamos a seguir con el apartado del examen mental. Bueno, entonces comenzamos primero con aspecto y actitud general. En cuanto al aspecto del paciente, bueno, es un paciente masculino cuya edad cronológica concuerda con la edad aparente, es mesomorfo, con un buen estado nutricional y buena higiene personal. En cuanto a la actitud general, es poco colaborador a veces, se pone irritable, evade preguntas y a veces algo sarcástico. Observaciones específicas, consultas tomadas en el Hospital Mario Mendoza, Tegucigalpa, MDC, y estas se realizaron de manera privada. Entonces, conciencia, pues él tenía Glasgow 15 de 15, o sea, estado de alerta. Bueno, al observar al paciente, pues este respondió a estímulos externos como luz y sonido, principalmente a la voz del médico que lo estaba entrevistando, o sea, nosotros, y las preguntas de los mismos. Conversación, las preguntas las contestó claramente, orientado al tema, y no requirió de que lo estimuláramos. Bueno, los signos vitales creo que estaban normales, entonces creo que los podemos saltar. Atención. Durante la entrevista, pues él se mostraba atento a cada pregunta, nunca mostró como signos de estar distraído. Ya después, cuando se le realizaron las pruebas, se le realizó la prueba de días de la semana y meses del año. Entonces, se le pidió que dijera los días de la semana de manera inversa y asimismo los del año. Y lo logró hacer así con éxito. Después se realizó también la prueba de la letra A, en la cual se le puso una lista de letras, se leyó en voz alta para él, y este puede identificar con un golpecito así en mesa, aquí tenía que decir mesa, y cada vez que escuchaba la letra A. O sea que también la pudo cumplir con éxito. Ya en orientación, orientación en tiempo, el paciente estaba orientado en tiempo. Orientación en lugar, el paciente reconoce el lugar en donde se encuentra, que es Tegucigalpa. Orientación en persona, el paciente refiere saber su nombre y quién es. Orientación en espacio corporal, el paciente describe con claridad, fluidez y correctamente la posición de su cuerpo en el momento. Después después pasamos al apartado de memoria. Y primero se comenzó evaluando la memoria de trabajo. Entonces, primero se realiza la prueba de los dígitos de manera normal, o sea, que los dijera normal, y después de manera inversa, en la cual se le dijo el grupo de dígitos para que él repitiera, no se identificó ningún caso de omisión, de transposición ni de inserción. Se realiza la prueba del deletreo, en la cual se le dio primero a deletrear la palabra tren, revés y derecho. Posteriormente se le pidió deletrear la palabra 4, revés y derecho. Y
habiendo sido ya exitoso en estas dos palabras, se le pone a deletrear la palabra maquinaria, revés y derecho, y lo logra hacer así con éxito. Bueno, se le pidió al paciente que restara 3 de 20 hasta llegar a 2, y no hubo necesidad de corregirlo ni nada, él pudo llegar hasta 2 sin equivocarse. Ya en la memoria episódica se le pregunta al paciente, ¿cuándo y con quién celebró su cumpleaños? Lo celebré el verano del año pasado, con mi esposa y mis hijas. Lamentablemente mi madre llegó también. Pusimos eso porque él tenía una relación conflictiva con su madre. A él no le gustaba por lo general que llegara su madre a visitarnos, nada. Entonces, por eso pusimos eso como para caracterizar esa parte del paciente. Bueno, después, ¿dónde y con quién cenó ayer? Con Lowenstein. Lowenstein es un personaje, es la mujer con la que él tuvo relaciones. Así, bueno. Y recuerda dónde conoció a su primera novia, la conoció en la secundaria. Entonces, él pudo recordar estos acontecimientos que han sido importantes en su vida, entonces concluimos de que no tenía problemas con la memoria episódica tampoco. Ya después de esto pasamos a evaluar la memoria semántica. Se le preguntó quiénes fueron los 3 presidentes anteriores de Honduras y estos los recordó con éxito. Se le preguntó también 3 partidos políticos del país, que mencionó con éxito también, y se le pregunta 3 nombres de periódicos y pudo mencionar los 3 también. Entonces tampoco tenía falla en la memoria semántica. Ya después pasamos a evaluar memoria reciente, se le realiza la prueba de las 3 palabras. Se le mencionan montaña, valle y pradera. Al preguntárselas a los 5 minutos, pudo recordar las 3 en el mismo orden. Se le realiza también la prueba de pares de palabras. Se le dijo una lista de pares de palabras avisándole previamente que las debía de recordar, ya que se le diría una, o sea, una de los del par, y él tendría que decir la compañera de esa palabra. Entonces, las palabras que se usaron fueron hamburguesa, papas, cama, almohada, piñata, dulces, fiesta, amiga. Al momento de mencionarle una, siempre contestó cuál era su compañera de manera correcta. Entonces tampoco tenía alteraciones en cuanto a la memoria reciente. Ya después se le realizó prueba para evaluar memoria procedimental. Para eso se le pide al paciente que se amarre los cordones de los zapatos y pudo realizarlo bien. Se los pudo amarrar bien. ¿Por qué tendrían que hacer la prueba de la memoria procedimental? ¿En qué caso se hace? Bueno, la verdad es que creo que eso se hace en casos de que el paciente haya mostrado trastornos en otros apartados de la memoria, creo, si no me equivoco. Bueno, no sé, la verdad. Correcto, exactamente. Muy bien, esa es la respuesta. Ah, ok. Pero igual lo quisimos hacer porque, no sé, para como... Exactamente, de forma, o sea, obviamente estamos con pacientes inventados. La película les sirve como para guiarse en cuanto a los diagnósticos y todo esto, pero recordar, la memoria procedimental como la prueba de confabulación solamente se va a hacer en aquellos casos en que por historia clínica o por referencia de la familia, el paciente tiene lagunas mentales o perdieron habilidades, en caso de la memoria procedimental, que era que tenía habilidades y que las olvidó. Y con la confabulación que tiene lagunas mentales en su memoria. Entonces el paciente se trata de llenar esos vacíos de su memoria con historias inventadas, inverosímiles. Muy bien. Ok, bueno, entonces después hicimos, bueno, en amnesia selectiva no muestra indicios de pérdida de memoria episódica, se le interroga de convulsiones, enfermedades neurodegenerativas y el paciente pues niega todo eso. Otra No tenía pregunta para nada el de eso. grupo. ¿La amnesia selectiva en qué situaciones se puede dar? Se puede dar en eventos que son traumáticos para el paciente. Ay, Correcto. Por ejemplo, abuso sexual, exactamente. Podría ser eso. Podría ser eventos traumáticos también como la muerte de secuestros, alguien. una muerte violenta, podría ser, verse involucrado en una muerte violenta, también podría ser una causa de amnesia selectiva.
Muy bien. Doctor, una Esto es para el pregunta. examen, ¿verdad? ¿Ah? Una pregunta. ¿La amnesia disociativa en qué se Es la misma diferencia selectiva. en qué se diferencia con la fuga disociativa? Ok, la amnesia disociativa o selectiva son la misma. La diferencia de la amnesia selectiva para ambas, vamos a ver, primero vamos a ver cuáles son las similitudes. Disociativo es igual a selectivo, en este caso de la amnesia, ¿correcto? Tanto la amnesia disociativa o selectiva como la fuga disociativa se deben a un evento traumático que superó la capacidad de solución por parte de los mecanismos de defensa del paciente. La diferencia dista en que la amnesia disociativa olvida algunos segmentos de la vida del paciente, los omite, como por ejemplo el abuso sexual que él vivió, que no lo recuerda a cabalidad, que no lo recuerda completamente, solo lo recuerda de forma fragmentada. Igual podría ser un secuestro, igual podría ser un accidente, la muerte violenta de algún familiar o algún conocido. Y relativamente el paciente puede tener cierta vida normal, pero no recuerda esos episodios puntuales. Con la fuga disociativa ocurre prácticamente lo mismo. Adicionalmente, en la fuga disociativa, el paciente parte de ese lugar, se va de esa ciudad y, entre comillas, comienza otra vida lejos de esa ciudad. Y allá probablemente tiene un comportamiento normal y puede pasar desapercibido. Funciona de forma habitual, pero no guarda ninguna información de su vida en Tegucigalpa. Vive en Ceiba o vive en San Pedro Sula, se desenvuelve bien, pero no tiene ningún recuerdo de su vida en Tegucigalpa o no tiene un recuerdo completo de su vida en Tegucigalpa. No sé si te queda claro, Beto. Sí, entonces, en fuga disociativa, digamos que el paciente olvida todo, básicamente. Y en la Olvida amnesia, todo o solo el... olvida gran parte de la información y comienza una vida en otro lugar. Listo. De Gracias, eso doctor. de eso se llama la fuga disociativa. Se va. Es como, por ejemplo, ay, ustedes no lo vieron, pero vamos a ver. Como ahí está Talía en una de esas novelas mexicanas, María del Barrio, creo que fue que salió, pues, se fue con su muchachito y apareció en medio de un parque, le entregó el niño a esa mujer, lo perdió, después le encuentran y ya no recuerda qué fue lo que sucedió durante todo ese tramo desde que salió a su casa hasta que entregó a su hijo y solo recuerda cuando llegó a la casa. Esa pudo ser un caso de fuga disociativa. Tal vez poder contar esa parte del video en la red y mandárselo para que más o menos se puedan dar una idea de qué es la fuga disociativa. Muy bien. Listo, gracias, doctor. Dele, compañero. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el apartado de conducta motora. En cuanto a la mímica facial, el paciente tenía fase compuesta, él estaba atento y, o sea, él cambiaba, esa fase cambiaba de acuerdo al tema del cual estábamos tratando. Por ejemplo, él ponía expresión de incomodidad, incluso de tristeza al hablar de su niñez, ya que su niñez fue muy traumática. Después, en mímica motora, el paciente realiza contacto visual, aunque él se para y comienza a caminar de un lado a otro al preguntarle algo que lo incomoda, nuevamente acerca de su niñez, como si se desesperara. No hay rigidez, tics ni fasciculaciones. Al hablar del suceso traumático, que es del abuso sexual, lo hace sentado, porque en la parte cuando él empieza a hablar de eso, él como que ya necesita sentarse para poder hablar de ese evento. Comportamientos especiales no se observan comportamientos fuera de los normales. Ya en su percepción, pues lo que hicimos fue como preguntarle directamente, en algún momento usted estando totalmente despierto y solo, ha escuchado voces que solo usted puede escuchar, y entonces él responde que no.
En algún momento, estando completamente despierto, ha visto los objetos distorsionarse de manera extraña, o más grandes, o más pequeños de lo que normalmente los había visto antes, y dijo que tampoco. También se le preguntó directamente, ¿ha sentido sensaciones raras en la piel? No, tampoco. ¿Ha tenido visiones? Para nada. ¿Siente que flota o que alguien lo levanta? En lo que el paciente también respondió que nunca ha sentido eso. ¿Ha sentido olores extraños y feos que otros no huelen? Y el paciente también expresó que tampoco ha experimentado eso. Entonces, con las respuestas dadas por el paciente y la ausencia de rasgos que puedan hacer sospechar que éste sufra de alucinaciones o ilusiones, se concluye que el paciente no tiene alteraciones en la percepción. Entonces ya pasamos a hablar el apartado de afectividad. En cuanto a la mímica, pues muestra una fase normal al principio de la entrevista, se muestra molesto o incómodo en el momento en que se le comienza a preguntar respecto a su familia y a su niñez. Al lograr comentar el evento más traumático que ha tenido, que fue el abuso sexual, el paciente se muestra más tranquilo. En cuanto a la actitud, se muestra higiénico y se viste casual. Bueno, casual tenía que decir. Se sienta de manera cómoda, se muestra relajado. Esta actitud cambia en el momento en el que se le habla de la familia y de su niñez. Al suceder esto, cambia de postura, incluso comienza a caminar, trata de cambiar el tema casi de inmediato. Eso es algo que él hacía bastante, cambiar el tema. Y muestra reactividad en dichas ocasiones. En cuanto a la conducta, el paciente se ve dispuesto a realizar las pruebas. Solo al momento de las preguntas sobre su infancia se mostró apático en ocasiones, quiso evadir el tema muchas veces, pero en posteriores ocasiones sí las logró relatar. Expresión verbal. Normalmente tenía un tono de voz fuerte, habla claro y directo, hace contacto visual, sarcástico algunas veces. Al momento de relatar el suceso más dramático que ha tenido, que es el abuso sexual, cambia el tono de voz, hace uno más bajo y ya no hace mucho contacto visual. Entonces ya en cuanto al pensamiento, la forma, pues él tenía coherencia al momento de hablar. En cuanto al curso, el paciente mantiene un curso normal. En cuanto al contenido, ahí sí habían algunas alteraciones, ya que él presentaba ideas de culpa, de minusvalía, de tristeza, de muerte y también de incompetencia. Y en cuanto al control, pues no tenía alteración. Después, grado de insights. Bueno, ya en el insight lo que le dimos fue un grado 2 de 6. ¿Qué significa? Eso significa de que él tiene como una idea vaga de que sí está enfermo. O sea, él como que sabe que está enfermo, pero al mismo tiempo lo niega. Ok, muy bien. Sí, entonces, bueno, debido a que el paciente decide asistir a consulta en busca de ayuda profesional para resolver problemas de su vida personal, sin embargo, él no siente que está tan enfermo. Entonces se le pregunta, ¿por qué vino a consulta? Mi esposa Sally y yo hemos tenido problemas porque yo me he alejado de ella hasta el punto de engañarme con uno de sus colegas. Incluso dejé de trabajar, siento que soy el culpable de todo eso que está pasando. Entonces se le pregunta, ¿qué tan enfermo se siente? En verdad me siento bien, pero no sé cómo arreglar las cosas con mi esposa e incluso con toda su vida. ¿Qué clase de personalidad se considera que tiene? ¿Nervioso, emocional o de otro tipo? No soy para nada emocional, eso no va conmigo. Considero que soy directo y tengo buen sentido del humor, como cualquier persona del sur. Porque, bueno, a lo largo de la película se mostraba de que él siempre, él tenía, había algo que le había inculcado a su madre, que era de que ante las penas y los problemas, que lo que hacían las personas del sur, porque él es de Carolina del Sur, era reírse, que eso era como la forma de la gente del sur. Entonces eso es algo como que quedó inculcado en él. ¿Qué considera usted que influyó para que se enfermara? Como le digo, yo no siento que estoy enfermo, pero de que mi hermano lo murió ya nada es igual. Tengo problemas con mi esposa, ya no trabajo, ya no sé qué siento. Eso es algo que dijo literal en la película, que él ya no sabía qué sentía por las demás personas. En un momento que estuvo hablando con su esposa Sally. Y después, ¿considera usted que necesita tratamiento? No, no creo, esto no es nada del otro mundo, pero quiero que mi vida vuelva a estar como antes. Bueno, entonces eso en cuanto al insight.
No sé si hay preguntas o comentarios del Insight. Bueno, entonces ya con el juicio se le hizo una serie de preguntas también al paciente. ¿Cómo piensa enfrentar su problema familiar? Entonces el paciente dice, pues siempre he sido muy cercano a mis hijas, pienso seguirlo siendo, no me alejaré de ellas. Respecto a Sally, pues quiero que las cosas funcionen, somos una familia y no quiero que la familia se rompa. Entonces, después de eso, ¿qué piensa hacer respecto a su situación laboral?